fue en uno de esos trayectos, entre el asfalto solitario y un horizonte cargado de incertidumbre, donde conocí a Leticia, una mujer que no solo enfrentó sus peores miedos, sino que los convirtió en el fuego que impulsó una revolución silenciosa. Esta no es solo una historia de rutas y motores, es una historia de amor, de lealtad y de una valentía feroz que despierta cuando todo lo que amas está en peligro. Leticia no manejaba solo un camión. Conducía su destino a través de la tormenta, dejando en cada parada la marca de alguien que se negó a rendirse. Prepárate para descubrir a una protagonista cuya ruta se transformó en símbolo de resistencia, en lección de coraje y en faro para quienes aún buscan una salida en medio de la oscuridad. El rugido del motor era su canción de cuna. Leticia Soares, 42 años, pechos firmes como su determinación y mirada que cargaba tormentas silenciosas, había pasado los últimos 17 años de su vida entrando y saliendo de cabinas de camiones. Su vehículo actual, un Mercedes-Benz Axor personalizado, era más que una herramienta de trabajo. Era su hogar móvil, su confesionario, su refugio. Hija de Enzo Soares, un ex policía federal que había dedicado 30 años de su vida a combatir el crimen organizado, Leticia aprendió desde temprano a leer las entrelíneas de las situaciones. La carretera no perdona a los desatentos, decía su padre cuando ella era niña, mientras relataba las historias de sus operaciones policiales. El deseo de aventura e independencia la había llevado lejos de la oficina de la fiscalía donde trabajaba como asistente administrativa, directo al asiento del conductor de un camión de 18 ruedas. Su rutina era predecible como las marcas de neumáticos en el asfalto mojado. Despertaba antes del amanecer. Verificaba cada detalle del camión con la meticulosidad que había heredado de su padre, y partía hacia otro viaje que podría durar días. Las carreteras brasileñas eran sus calles conocidas. Cada curva, cada viaducto, cada gasolinera tenía un recuerdo asociado. Aquel sábado de diciembre, mientras el calor abrasador hacía que el paisaje temblara como un espejismo, Leticia estaba estacionada en el Posto 12, una parada obligatoria para quienes transitaban por la BR 163. El olor a diésel se mezclaba con el aroma fuerte de café que acababa de preparar en su pequeña cafetera portátil. Su camión, al que cariñosamente llamaba Rebelde, estaba impecablemente limpio, sus 19 toneladas de acero brillando bajo el sol implacable. Fue durante uno de esos momentos de pausa que Leticia permitió que su mente vagara hacia territorios más sombríos. Su madre, Carmen, vivía sola en un pequeño departamento en Campo Grande desde que Enzo falleciera de un infarto hacía 5 años. Las visitas se habían vuelto menos frecuentes debido a la intensa rutina de trabajo, y la culpa pesaba en su corazón como una carga extra que transportaba en todos los viajes. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Paulinho, un camionero veterano que había conocido en los pasillos de las transportadoras hacía una década. Su voz sonaba más ronca que lo usual, cargada de preocupación. Leticia. Mi camión se averió aquí a la altura del kilómetro 340. Se explotó el radiador. ¿No pasas por aquí? Sin dudar, ya estaba encendiendo el motor. Voy para allá. Tengo herramientas y líquido refrigerante conmigo. 20 minutos después, encontró a Paulinho al borde de la carretera, su rostro marcado de sudor y frustración. Su camión, un Volvo azul que ya había recorrido más de 1.200.000 kilómetros, estaba parado con el capó abierto, humeando como un dragón dormido. «Eres una bendición, Leticia», le agradeció, mientras ella ya tenía las manos en la grasa, diagnosticando el problema. «Aprendiendo de mi padre», respondió ella, sonriendo mientras trabajaba. Él decía que un policía solo es tan bueno como su preparación. Un camionero también. Después de arreglar el problema temporalmente y asegurarse de que Paulinho pudiera llegar al próximo taller, Leticia regresó al Posto 12 para continuar su pausa. El sol ya comenzaba a declinar, pintando el cielo con tonos anaranjados y morados. Fue entonces cuando notó algo diferente en el ambiente. Había 2 autos estacionados de forma extraña, un sedán negro con vidrios oscuros
y una camioneta gris, ambos posicionados de modo que tuvieran una vista clara de todo el patio. No sería algo inusual, si no fuera por el hecho de que ambos vehículos estaban vacíos desde hacía más de una hora, y aún estaban con los motores encendidos. Una tensión familiar comenzó a instalarse en su estómago, la misma que su padre describía cuando su instinto policial detectaba peligro. Verificó discretamente si las puertas de su camión estaban cerradas y se mantuvo alerta, observando los movimientos alrededor. Fue entonces cuando dos hombres emergieron de las sombras entre los camiones estacionados. El primero era alto y delgado, con tatuajes que subían por el cuello hasta las orejas. El segundo, más bajo pero visiblemente más fuerte, tenía ojos que brillaban con una intensidad perturbadora. Caminaban con una confianza depredadora, y cada paso hacia ella hacía acelerar su corazón. ¿Eres Leticia Soares?, preguntó el más alto, su voz cargada con un acento que no pudo identificar inmediatamente. ¿Quién pregunta?, respondió ella, manteniendo su voz firme mientras calculaba la distancia hasta su cabina y la llave que estaba en su bolsillo. En lugar de responder, el hombre más bajo sacó un smartphone del bolsillo y le mostró la pantalla. Lo que vio hizo que su sangre se helara instantáneamente. Era una foto de su madre, Carmen, durmiendo en su cama. La imagen claramente había sido tomada esa misma noche, o como máximo, la noche anterior. La televisión de su madre estaba encendida en el programa de noticias local que siempre veía antes de dormir. Tu madre tiene un sueño muy profundo, comentó el hombre del smartphone, una sonrisa cruel formándose en sus labios. Sería una lástima si nunca más despertara. El mundo de Leticia pareció derrumbarse en fragmentos de horror e incredulidad. Sus rodillas temblaron, pero se obligó a permanecer de pie, clavando las uñas en las palmas de sus manos para mantener la lucidez. La foto de su madre durmiendo no salía de su mente, cada detalle grabado como hierro al rojo vivo. ¿Qué quieren?, preguntó, su voz saliendo más débil de lo que le gustaría admitir. El hombre alto, que claramente era el líder, se acercó un paso más. Solo un pequeño favor, un trabajo simple para alguien con tus talentos. Hizo una seña a su compañero, que regresó al sedán negro y volvió cargando una maleta de cuero marrón. El sonido seco de los cierres abriéndose resonó en el patio de la estación como disparos. Dentro había otra maleta más pequeña, esta una caja metálica con un candado digital. Vas a llevar esto a Buenos Aires mañana, instruyó el hombre, alto, y entregarlo en la dirección que te daremos. Así de simple. Yo no hago ese tipo de cosas, respondió Leticia, aunque sabía que su negativa podría ser fatal para su madre. El hombre más bajo rió amargamente. Todos dicen eso al principio, pero luego mostramos lo que está en juego. Tomó el smartphone nuevamente y tocó la pantalla. Leticia escuchó la voz conocida de su madre, somnolienta y confundida. «¿Hola? ¿Quién es? ¿Qué hora es?» «Disculpe». «Por la hora, doña Carmen». La voz de un tercer hombre respondía por teléfono. «Es de la empresa de luz. Estamos teniendo un problema en el sistema». «Está bien, solo no corten la electricidad por el amor de Dios. Mi nietecita necesita el oxígeno». La llamada se cortó abruptamente, pero el mensaje era claro. Su madre estaba sola, vulnerable, y ellos lo sabían. Conocían hasta los detalles más íntimos de su vida. La máquina de oxígeno que su abuela había usado durante sus últimos días y que Carmen mantenía como un recuerdo doloroso. Con dedos temblorosos, Leticia aceptó la maleta. El hombre, alto entonces, sacó un sobre grueso del bolsillo interior de su chaqueta y se lo arrojó. Cuando lo abrió, contenía 20.000 reales en billetes de 100. «Esto es solo un adelanto», explicó. «Cuando entregues la mercancía, recibirás la misma cantidad nuevamente». Las instrucciones eran simples hasta doler. Debía partir a la mañana siguiente, cruzar la frontera en Foz do Iguazú y entregar la maleta en una dirección específica, en Buenos Aires. El regreso debía hacerse en 3 días, y recibiría una llamada cuando fuera el momento de recoger la próxima carga. «¿Y si no quiero continuar?», se atrevió a preguntar. La sonrisa del hombre alto desapareció completamente. «Tu madre tiene 2 hermanas en Sao Paulo, ¿verdad? Y tienes 3 primos de segundo grado en Río Grande do Sul.
La familia es tan importante, ¿no crees? La amenaza no necesitaba ser más explícita. Leticia asintió en silencio, guardando la maleta dentro de un compartimento secreto que había instalado en su camión, específicamente para guardar documentos importantes. Mientras los hombres se alejaban, caminando despreocupadamente de vuelta a sus autos, Leticia sintió las lágrimas calientes correr por su rostro. Se había convertido en una criminal en cuestión de minutos, su integridad comprada al precio del miedo. Sola en su cabina, con las puertas cerradas y las cortinas bajadas, dejó que el llanto viniera con fuerza total. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el volante. La imagen de su padre invadía su mente. Él, que había luchado contra el crimen durante toda su carrera, ahora tenía una hija transportando. Dios sabe qué para bandidos internacionales. «Perdón, papá», susurró al vacío de la cabina, «pero no tengo opción». Pero mientras se permitía esta breve debilidad, su mente ya estaba trabajando en los próximos pasos. Conocía la frontera, conocía las rutas, conocía los riesgos y, más importante, conocía algunos de los antiguos contactos policiales de su padre. Tal vez hubiera una salida sin poner a su madre en riesgo. Con un suspiro profundo, limpió las lágrimas, encendió el motor del Rebelde y siguió camino, cargando, ahora un fardo mucho más pesado que cualquier carga física que hubiera transportado jamás. La madrugada llegó demasiado rápido para Leticia. Apenas había dormido 3 horas cuando la alarma de su celular sonó a las 4 de la mañana. La pesadilla de la noche anterior parecía real cuando tocó la maleta escondida en su compartimento secreto. Cada minuto que pasaba aumentaba su nerviosismo. La carretera hacia Foz do Iguazú estaba sorprendentemente vacía a esa hora. El Rebelde cortaba el asfalto como una cuchilla afilada, sus faros iluminando la oscuridad, mientras su conductora luchaba contra sus propios pensamientos. Había memorizado cada palabra de las instrucciones de los hombres. Cruzar por el puente, de la amistad, seguir por la Ruta 7 hasta Buenos Aires, entregar la maleta en una casa específica en el barrio Palermo. La frontera se acercó más rápido de lo que le hubiera gustado. Su corazón martilleaba contra su pecho cuando los puestos de control aparecieron en el horizonte. La fila de camiones ya comenzaba a formarse, incluso a esa hora. Leticia posicionó su vehículo en la línea y comenzó el ritual familiar de documentos, mientras su mente corría en círculos tratando de prever todas las posibles complicaciones. Anidam, agente de la Policía Federal, un hombre de mediana edad con expresión cansada, se acercó a su ventana. Leticia notó que sus propias manos temblaban ligeramente mientras entregaba los documentos. «¿Destino?», preguntó rutinariamente. «Buenos Aires», respondió ella, sorprendiéndose de la firmeza de su propia voz. «Entrega de autopartes». El oficial no mostró más interés. Selló sus documentos, verificó superficialmente la cabina y le indicó que siguiera. Mientras el Rebelde cruzaba el puente, Leticia sintió una extraña sensación de estar cruzando un umbral del cual no podría volver. Del lado argentino, el proceso fue similar. Sus documentos estaban perfectamente en orden. Otra prueba de que los hombres habían planeado todo meticulosamente. Siguió por la Ruta 7, la carretera bien conservada extendiéndose ante ella como una cinta gris sin fin. Fueron 12 horas de viaje hasta Buenos Aires. 12 horas de pensamientos torturantes, de imaginar a su madre en peligro, de revivir cada detalle de la noche anterior. Durante las paradas técnicas, recibía mensajes de texto con instrucciones adicionales. Todas las cámaras del camión deben estar apagadas. Entra a Buenos Aires por la autopista Richeri. Ve directo a la dirección sin desvíos. La capital, Argentina, la recibió con su caos familiar de tráfico y multitudes. Leticia siguió las instrucciones al pie de la letra, navegando por las calles hasta llegar al barrio Palermo. La casa indicada era una construcción antigua, su fachada desgastada contrastando con los edificios modernos alrededor. Un hombre delgado con gafas oscuras estaba esperando en la puerta cuando ella estacionó. No intercambió palabras innecesarias, solo hizo un gesto para que abriera la cabina. Leticia entregó la maleta, y él inspeccionó rápidamente el candado digital,
verificando que estuviera intacto. «Perfecto», murmuró, asintiendo con la cabeza. 3 días. Sabes qué hacer. El regreso debería ser simple. Volver por la misma ruta, vaciada de la carga criminal. Pero cuando Leticia salió de Buenos Aires, notó un detalle perturbador. Una Ford Ranger negra había salido del mismo barrio que ella y ahora la seguía a una distancia constante. El miedo tomó el control nuevamente. ¿La estarían siguiendo para asegurarse de que no hablara con nadie? ¿O estaban solo monitoreando para tener certeza de que no alertaría a las autoridades? O peor, ¿estaban asegurándose de que no viviría para contar la historia? La Ranger la siguió por casi 200 kilómetros antes de reducir la velocidad y salir en la siguiente ciudad, pero el daño psicológico ya estaba hecho. Leticia condujo durante 16 horas seguidas, parando solo para combustible y usar el baño. Se negó a dormir, incluso cuando el agotamiento besaba sus párpados. La paranoia la mantenía alerta. Cuando cruzó de vuelta a Brasil, una decisión se cristalizó en su mente. No podía esperar 3 días para ser usada nuevamente como mula. Necesitaba ayuda, y había solo una persona en el mundo en quien confiaba completamente ahora: su padre. Incluso muerto, la fuerza de Enzo Soares parecía guiarla. Sabía exactamente dónde guardaba sus contactos antiguos, los excolegas que aún consideraban su trabajo inconcluso. Pero primero, necesitaba un abrazo, el confort de hablar con alguien que entendiera su situación sin juzgarla. Con el sol naciendo en el horizonte, Leticia dirigió el rebelde hacia la pequeña ciudad donde había vivido hasta los 18 años, hacia casa, hacia el único lugar donde tal vez podría encontrar una solución para el laberinto sombrío en el que había entrado. La casa de su infancia aún ocupaba el mismo lote en la calle de las Almendras, número 115. Incluso después de 1905 años de la muerte de Enzo, su presencia parecía emanar de las paredes. El jardín estaba impecablemente cuidado. Carmen visitaba la casa semanalmente para mantener viva la memoria de su esposo. Leticia estacionó el rebelde a la sombra del gran mango que su padre había plantado cuando ella nació. Sus piernas temblaban cuando bajó de la cabina, el agotamiento y el estrés finalmente cobrando su precio. No había dormido en las últimas 36 horas. La puerta principal aún crujió de la misma forma familiar, cuando la abrió con la llave extra, que guardaba desde hacía años. El olor de la casa invadió su nariz, una mezcla de muebles antiguos, velas y el perfume de lavanda que su madre insistía en usar como sachet en los armarios. En la sala, el retrato de Enzo aún dominaba la pared principal. Su padre, vestido, con el uniforme de la Policía Federal, con la sonrisa contenida que tanto amaba. A los 58 años, cuando la foto fue tomada, aún irradiaba la autoridad y la determinación que lo habían definido durante toda su carrera. Leticia se tiró en el sofá que ambos solían disputar en las noches de películas. Las lágrimas volvieron, más fuertes ahora que estaba en territorio seguro. Durante largos minutos, lloró, soltando toda la tensión, el miedo y la rabia de los últimos 2 días. Cuando el llanto finalmente cesó, caminó hasta el despacho de Minat Sena. Su padre era exactamente como él lo había dejado. El escritorio de madera maciza, las estanterías repletas de libros de derecho y criminología, las placas de honor en la pared. Y allí, en el tercer cajón, estaba lo que buscaba. La agenda de contactos de Enzo era una reliquia analógica, escrita a mano con su caligrafía inconfundible. Leticia hojeó las páginas hasta encontrar lo que buscaba. Souza, Ricardo, P.F., Investigación Internacional. Al lado del nombre, un número de celular y una anotación. Confiable. Excelente mentor para nuevos agentes. Con dedos temblorosos, marcó el número. Sonó 4 veces antes de que una voz grave atendiera. Ricardo Souza. Señor Souza, mi nombre es Leticia Soares. Soy hija de Enzo Soares. Él trabajó con usted. Leticia. La hija de Enzo. La voz cambió inmediatamente, calentándose con reconocimiento. Dios mío, cómo has crecido. Me enteré de la muerte de él. Lo siento mucho.
¿En qué puedo ayudarte? De forma entrecortada, conteniendo el llanto, Leticia contó todo. Encuentro en la estación, la amenaza, la maleta, la entrega en Buenos Aires. No omitió ningún detalle, ni siquiera su propia vergüenza de haber aceptado. Ricardo escuchó en silencio, interrumpiendo solo para aclarar algunos puntos específicos. Cuando ella terminó, suspiró pesadamente. Leticia, estás metida en algo muy serio, pero hiciste lo correcto al buscarme. Hemos estado rastreando esta organización durante meses. Usan camioneros para transportar no solo drogas, sino también armas y dinero sucio. ¿Qué hago ahora?, preguntó, su voz pequeña como la de una niña perdida. Vienes aquí a nuestra oficina regional. Vamos a grabar tu declaración formal y montar una operación. Pero Leticia, necesito ser claro. Esto es peligroso. Si ellos descubren que estás cooperando, tienen a mi madre, lo interrumpió. Sabían dónde vivía, sabían sobre el oxígeno de mi abuela, sabían todo. No tengo opción. Entiendo. Protegeremos a tu madre también. Ya tenemos protocolo para esto. En cuanto a los 3 días que mencionaron, una idea comenzó a formarse en la mente de Leticia, agudizada por la desesperación y la herencia policial de su padre. ¿Podría ser una infiltrada? ¿Usar la próxima entrega como una trampa? Ricardo pareció considerar por un momento. Es arriesgado, muy arriesgado, pero con tu conocimiento de las carreteras y tu posición dentro de la organización, podría ser nuestra mejor oportunidad de atrapar a los peces grandes. En las siguientes 62 horas, Leticia recibió un curso intensivo de operación encubierta. Los agentes de la Policía Federal la entrenaron en el uso de microtransmisores, cámaras ocultas y códigos de emergencia. Prepararon un equipo de monitoreo para rastrearla en tiempo real durante su próximo viaje. Su madre fue discretamente transferida a una casa segura, protegida 24 horas al día. Carmen sabía solo que había un problema de seguridad y que Leticia estaba ayudando a resolverlo. El miedo inicial dio lugar a una especie de orgullo. Su hija estaba haciendo lo que Enzo habría hecho. En el tercer día, exactamente como habían prometido, Leticia recibió una llamada. La voz familiar del hombre alto sonaba satisfecha. Misma hora, mismo lugar. Otra maleta esperando. Esta vez no estaba sola. Su cabina estaba equipada con tecnología de última generación. Un micrófono del tamaño de un grano de arroz estaba pegado en su cuello. 3 cámaras minúsculas capturaban ángulos diferentes, y un transmisor de emergencia estaba escondido bajo una tapa falsa del panel. Mientras se preparaba para partir, Leticia sostuvo un pequeño medallón que su padre le había dado en su 18º cumpleaños. Dentro, una foto de los dos juntos, el día de su graduación en el curso de camionera. «Por ti, papá», susurró al vacío. «Y por mamá». El rebelde ronroneó de vuelta a la vida una vez más, pero esta vez Leticia no conducía solo para una entrega. Conducía hacia la justicia, cargando en sus hombros no solo el peso de una misión secreta, sino también la esperanza de destruir una organización criminal que había aterrorizado a tantos camioneros inocentes. El segundo viaje sería diferente, muy diferente.